Seguimos en Conexión B Análisis. Entrevista, vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues nos traes un tema muy interesante, como cada semana, Jorge, la perspectiva de México a 2 años, el crecimiento, los programas sociales, temas fiscales, la reforma electoral que viene, entre otros datos, Jorge. Mira, Jorge, auditorio, ya salieron los temas complejos para finales de año y para inicios del 2026. ¿Por qué complejos, Jorge? Porque ya salieron los números del último trimestre, o como pinta el último trimestre de este año, y no son nada alentadores. Se prevé un estancamiento de la economía, se pronostica que puede ser un negativo 0.8, y no ya los nuevos números de organismos internacionales y en específico de un estudio, Jorge, que salió la semana pasada por la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, donde pone 3 aspectos fundamentales que sí van a deteriorar ya la economía. Uno es la parte del crecimiento, que siempre lo he mencionado, Jorge, donde no vamos a crecer. Una tasa muy optimista puede ser 0.8 para el 2025, lo cual eso nos refleja obviamente el estancamiento, poca generación de empleos y sobre todo, Jorge, un tema crucial que lo achacan o lo redirigen a la parte de la informalidad. 55% de los trabajadores en México son informales y, Jorge, dato importantísimo, 90% de las empresas en México son informales también. No tan solo la fuerza laboral, sino la parte de las empresas. Tenemos 30 años que no crecemos y este año no va a ser la excepción. Ahora, muy pocas empresas, porque tan solo el 12% de las que existen, producen casi el 40% del valor del mercado. ¿A qué voy con esto? Las empresas no están produciendo, no son competitivas y por lo tanto no generan ese valor del mercado. Por lo tanto, estamos en una encrucijada del por qué no crecemos, aunado a todos los temas de incertidumbre que se están dando con las partes legislativas, principalmente, que ya lo habíamos mencionado, la reforma al Poder Judicial, porque estas mismas empresas, Jorge, que producen ese valor, están tratando de firmar contratos, pero en los paneles de controversia se los llevan a Estados Unidos o a algún otro país porque no confían mucho en nuestras leyes y por lo tanto genera esta incertidumbre. Se prevé que podemos mejorar, Jorge, pero hasta el 2026, final del 2027, y podríamos, ojo con este dato que dan, podríamos, Jorge, mejorar, por decirlo así entre comillas, llegando a los niveles del 2018-2017, por lo tanto estaríamos retrocediendo prácticamente, tendremos 7-8 años perdidos en términos de crecimiento. Esto, Jorge, lo achacan a un tema muy importante, que ya ahorita ya el gobierno ya lo reconoce y el gobierno está actuando y por eso hay, quieran o no disfrazarlo, hay un tema ya de impuestos, porque necesitan recursos y eso se llama que tenemos un gran déficit fiscal. Por lo tanto, los mismos estudios me están diciendo que hay un incremento, Jorge, del déficit, un incremento sí también que está pegando, que es un tema a las empresas de lo del salario mínimo que se hizo por decreto y que ha habido un resultado, Jorge, de la pobreza que podría ser cuestionable. ¿Por qué? Porque tienes ingresos, pero la economía sigue sin funcionar. Por lo tanto, en 7 años, nada más fíjate este dato, en 7 años las transferencias del gobierno hacia la población han incrementado de 1.39 del PIB, Jorge, 1.39 del PIB, o sea, 1.4 de todo el Producto Interno Bruto, y las transferencias de adultos mayores, Jorge, se llevan prácticamente su porcentaje de 1.31 del PIB. ¿A qué voy con estos números, Jorge, que no es un tema nada más de criticar, sino sí es un tema de política económica que ya se ve reflejado? Otro tema, Jorge, es la deuda, que, por ejemplo, la deuda y el déficit han incrementado. Se esperaba, por ejemplo, del 53 está en esos rangos y el déficit, es decir, la deuda del gobierno, por ejemplo, es de 5.8. ¿Qué es lo que estamos, Jorge, sacrificando en este caso? El estudio lo marca muy bien, un tema de pensiones, un tema de siempre se va el dinero a pago de la deuda, sacrificamos salud, sacrificamos educación y sobre todo sacrificamos infraestructura, Jorge. En conclusiones, tenemos un escenario bastante adverso para tratar de ver cómo mejoramos. Uno, sí, en efecto, una de las variables que ha mejorado y que lo ha cacareado mucho el gobierno es la parte de la pobreza, habría que ver.
pero seguimos un crecimiento estancado, tenemos muy poco acceso a los servicios de salud, una inversión nula. Pemex, Jorge, sigue costándonos mucho dinero y no sigue siendo lo productivo que debería de ser, y las cuentas públicas han venido en detrimento. Esto es lo uno, Jorge, que ya empieza a salir. Hoy salió el secretario Marcelo Ebrard a decir cómo probablemente nos esté yendo con Estados Unidos, que en términos de aranceles, que recordemos que se vence la próxima semana el plazo de los 90 días que habían dicho, y cómo viene esta renegociación. Por lo tanto, Jorge, va a ser un cierre complejo económicamente, un inicio de año también, hay que empezar a ahorrar lo poco que podamos, porque vienen también nuevos impuestos que ya los pusieron, que son estos reflejados supuestamente en el tema de salud. ¿Qué se requiere hacer, Jorge? Mucha inversión pública, que lamentablemente el gobierno no tiene el dinero, pero podríamos buscar esquemas públicos privados, principalmente en carreteras, aguas, vivienda media, dar un poquito más de certidumbre, Jorge, y sobre todo en el plano energético, y blindar, Jorge, a todas las empresas que se dedican a la parte de la exportación. Esos 3 puntos, Jorge, ojalá el gobierno regrita, ojalá podamos ir en esa vía, porque el panorama para el cierre de 2025, Jorge, y 2026, seguimos con crecimiento de un solo dígito, menos, para decirlo más preciso, quizá 1 o menos de 1, Jorge. Así es, Jorge. A ver, mira, y te quiero hacer un análisis contigo, precisamente que hablas de la infraestructura, de todo lo que se requiere en la inversión pública y en este caso la infraestructura carretera. En este momento, ha salido ya también y ya se ha estado moviendo en medios un tema de que quieren poner se tardaron 30 años en quitar la caseta de Fortín en el tramo de Orizaba a Córdoba, en la autopista de México a Veracruz, y resulta que ahora quieren poner 2 casetas más, no una. 30 años en quitarla de Fortín, y ahorita quieren poner 2, y bueno, voy a leer la nota que tenemos, y la tenemos en nuestro portal en nbnoticias.mx, donde integrantes del sector industrial del estado están cuestionando este nuevo proyecto para intervenir este tramo de Balastrera, Rancho Trejo, de la autopista México-Veracruz, al advertir que podría generar un colapso vial y financiero si se ejecuta sin planeación y transparencia. En este caso, quien dio la palabra fue el empresario Edgar Chaín Trueba. Él es miembro de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, de la AYEVAC, y advirtió que la iniciativa impulsada por el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, carece de un proyecto ejecutivo y se desarrolla sin el conocimiento del gobierno del estado. Dice, el fallo del concurso está previsto para este 30 de octubre, pero ni el estado sabe en qué consiste realmente esta obra. Imagínate, Jorge, lo que hay en esto, y aquí es como los cangrejos para atrás. ¿Cómo la ves? Así, mira, yo rescato de la nota que estás comentando, lamentable por cierto, el alza de la voz de los industriales. Si alguien afecta la falta de infraestructura carretera, son los industriales. Y 2, Jorge, lo comentan muy bien los industriales, no hay un proyecto ejecutivo. ¿Qué es lo que es un proyecto ejecutivo? Prácticamente, ¿cómo se hace ese proyecto? Ahora, recordemos que el sexenio pasado, Jorge, sin echar culpas, pero pues así fue, tan solo en el 2024 se perdieron para el desarrollo de proyectos, que ahí entra la categoría de proyectos ejecutivos, más de 6,000 millones de pesos, Jorge, que se fueron a subejercicios, y otros 6,000 millones de pesos que se fue a obra de servicios públicos. Solo, Jorge, hacer un proyecto de infraestructura nos puede llevar 2 o 3 años, dependiendo del tema que sea, el carretero o quizá más, pero a lo que voy es, había dinero también para hacer proyectos de infraestructura, para hacer el proyecto ejecutivo y hacer esta planeación. ¿Qué es lo que pedimos ahora a las autoridades, Jorge, tanto de Veracruz como de todo México, que estamos viendo con estos desastres naturales que no son casuísticos? Sí, puede haber una alteración del clima, obviamente, pero la infraestructura no resiste, Jorge, y vemos que no está para una planeación. Cuando se hacen las obras grandes en otros países se planea para 20, 30 años, Jorge, y pues llega un tiempo en que se deteriora. Bueno, aquí ni siquiera llegamos a 1 o 2 años, Jorge, cuando las carreteras ya están totalmente devastadas, o no hay diques de contención, o no hay algunas presas, o no hay unos caudales para los ríos, etcétera. Por lo tanto, es un tema de infraestructura, Jorge. El estudio lo dice muy bien.
La semana pasada dijimos, es un tema de innovación también, pero es un tema de infraestructura. En la medida que no se invierta, Jorge, y nada más se vaya todo a gasto social, nos estamos dando cuenta, y creo que la gente ya está dando cuenta, que no funciona en el mediano ni en el largo plazo. Esto es un tema a corto plazo. Pero no vamos a vivir unos meses, Jorge, esperamos vivir más años, y por lo tanto necesitamos mucho mejor planeación de los gobiernos. Así es, Jorge. Bueno, es realmente lamentable esto que se da y sobre todo con estas heladas que lo vamos a estar comentando. Jorge, como siempre, muchas gracias por el análisis. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx.